Nos vamos directamente hasta Ecuador. En la mitad del mundo se busca reducir subsidios a las industrias. Todos los detalles, César García Vélez los trae para nosotros. Sí, ¿cómo estás, Andy? Un gusto poder compartir contigo. El presidente comienza a preparar la arena económica en este segundo mandato. Hay muchas distorsiones, también un déficit que tendrá que afrontar el mandatario y ya anunció varias medidas este pasado día lunes. Lo vamos a dialogar a continuación con Daniel Legarda, él es exministro de Producción y además una voz autorizada en este tema. Gracias, Daniel, por este espacio con Latinoamérica. Bueno, primero empecemos por ahí. ¿Cuál es la situación del déficit que tiene que afrontar el gobierno para lo cual está implementando estas primeras medidas? Gracias, César. Un saludo a toda Latinoamérica también. Bueno, el gobierno del Ecuador enfrenta un desafío muy grande, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que es el arrastre de un déficit fiscal que se ha vuelto inmanejable, insostenible. A eso se añade el hecho de que durante los 3 primeros meses de este año los gastos han incrementado más que los ingresos, entonces se ha acrecentado esa brecha en este periodo de tiempo. Eso pone de manifiesto la necesidad que el gobierno tiene para financiar su plan económico, para financiar las cuentas públicas. La estimación inicial que tenía en este año para poder, del financiamiento necesario para las cuentas públicas era de alrededor de 8.500 millones de dólares. Estamos hablando algo así como del 7%, un poco más del PIB. Con los últimos indicadores probablemente esa cifra sea mayor y esté cercano a los 9.500 millones de dólares. Esto pone una enorme presión sobre los recursos que debe conseguir el gobierno central. Desde ese punto de vista, las primeras medidas del gobierno apuntan a reducir un poco ese déficit a través de reducción de distorsiones, como pueden ser los subsidios, pero también de imposición de algunas tasas, como es el caso del sector minero. Ahora, dado la contundencia de los números fiscales, muchos analistas, incluyéndome a mí, creemos que habrá una nueva reforma fiscal más temprano que tarde que también procure tener más ingresos para el gobierno central, ¿no? Ese es el gran contexto. De ahí que las medidas puedan tener o no un impacto, hay que analizarlo también en conjunto. Por ejemplo, el diésel atunero podría tener un impacto. La tasa para la seguridad o para la lucha contra la minería ilegal también podría afectar en alguna medida a los sectores, pero todo se enmarca dentro de este mismo contexto que no hay como perderlo de vista, ¿no? Hubo intentos de varios gobiernos por focalizar el subsidio a los combustibles. No lo lograron. Este gobierno comenzó a tratar esta distorsión por los cuernos y comenzó con las gasolinas de mayor consumo. Ahora el diésel evidentemente puede traer un impacto en la economía si se lo elimina de contado. ¿Cuál es el criterio? ¿Piensas que es importante comenzar a analizar, como lo está haciendo con la industria tunera, si hay otros espacios en donde también se puede caminar en esa eliminación? Todas las distorsiones que se puedan eliminar creo que va a ser importante. Ecuador mantiene uno de los déficits a los combustibles más altos en el mundo y eso es malo por donde se lo mire, pero también es una medida políticamente muy difícil de poder eliminar. Entonces, eliminar el diésel al transporte público creo que no es algo que está en la agenda del gobierno, al menos no por ahora, pero inicia con la eliminación de subsidio a sectores, como por ejemplo puede ser el atunero. Ahora, cuando hablamos de eliminar distorsiones, sin embargo, creo que se debe mirar la integralidad. En el caso, por ejemplo, del sector atunero, el sector, en su defecto, todos los sectores económicos podrían tener la libertad para importar diésel de manera libre de otros países y que podría ser más barato que el diésel que se comercializa internamente. En el papel lo pueden hacer, pero en la práctica no lo pueden hacer porque todavía sigue existiendo una distorsión muy grande en la economía que es el monopolio estatal de la empresa de petróleos de Petroecuador. Por ejemplo, estas medidas se tienen que ver de manera integral para que esas distorsiones se eliminen de manera integral, de manera conjunta, ¿no? Y de esa forma se puedan amortiguar potenciales efectos que podrían existir en uno u otro sector. Ahora, en el tema de sincerar las tarifas eléctricas, sobre todo en el tema de las AB1, en donde están también el tema de la minería, ellas habían acusado de que habían hecho inversiones para poder tener esa capacidad de autoabastecimiento, pero es necesario para poder
inclusive solventar este problema del estiaje y de las inversiones que tienen que haber en ese sector, que cada quien pague lo que tiene que pagar en el tema eléctrico? Es inevitable que las tarifas en el sector eléctrico se tengan que transparentar. Como país, hemos tenido por mucho tiempo parte de esas distorsiones en las que la tarifa no refleja el verdadero costo de la energía eléctrica. Y lamentablemente esto ha sido así por un manejo no solo distorsionado, sino también que ha estado dirigido casi exclusivamente por el sector público. En este caso ha habido un monopolio en todas las etapas del sector eléctrico, que es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo. Transparentar las tarifas es un paso en esa dirección, va a tener un impacto económico, pero me parece que es algo que se tiene que realizar. Tal vez podría ser en un periodo de tiempo para que sea un acoplamiento más acorde en el tiempo, pero no obstante, nuevamente, hay que ver el tema de manera integral. El problema de fondo es que tenemos un sistema eléctrico que ha estado durante mucho tiempo cerrado solamente al sector público. Han habido algunas reformas importantes para abrir la inversión hacia el sector privado, pero creo que eso todavía debe continuar para que en otras etapas, ya no solamente en la generación y con limitación, sino también, por ejemplo, en la transmisión, en la propia comercialización, exista una mayor apertura para la inversión del sector privado en todo el ecosistema eléctrico. Esto además es una gran oportunidad de inversión ahora en Ecuador. De la crisis hay la oportunidad también. Tenemos un problema energético, pero también esto ha generado el interés de inversión y de atracción de financiamiento para la generación desde el sector privado y para el desarrollo de proyectos, sobre todo desde el sector privado. Finalmente, para no particularizar esto, que forma parte de un conjunto de medidas que está implementando el gobierno para enfrentar este tema del déficit fiscal, la certidumbre que puede dar el gobierno, el mensaje no solo a la interna, sino también hacia los inversionistas de que esto se va a solventar, ¿cuán importante es en este momento, aprovechando el capital político con el que cuenta el presidente? Siempre, la certidumbre siempre va a acompañar necesariamente el entorno para las inversiones. Ecuador ha pasado por un momento de año y medio de transición de gobierno en donde ha afectado mucho a la perspectiva de inversión, a los inversionistas, al propio consumo, y eso ha pasado factura, que el año anterior tuvimos una recesión económica. Pero esto se ha dado la vuelta ahora que luego del resultado electoral y de ya el inicio de un nuevo periodo de gobierno de 4 años completo en el Ecuador, la perspectiva ha cambiado. Ahora es una perspectiva más bien ya de mayor certidumbre. Siguen existiendo estos campos grises sobre qué va a pasar, por ejemplo, con eventuales reformas fiscales y demás, pero no obstante creo que ahora pasa de un escenario de una oportunidad para retomar el crecimiento económico, para desembolsar inversiones que estaban retenidas en el país, en varios sectores e industrias, y Ecuador finalmente ahora está en ese periodo de recuperación económica dentro de la región que creo que puede ser muy positivo y atractivo, más allá de los desafíos que estamos enfrentando. Pero el nuevo periodo de gobierno que se inicia ahora tiene una frescura, por decir así, de los resultados amplios electorales, de buena legitimidad. Hay prácticamente una mayoría en el legislativo que se entendería va a permitir una gobernabilidad, y eso pone perspectivas positivas sobre cómo se puede desempeñar el crecimiento económico, particularmente el crecimiento de la inversión del sector productivo en los próximos años en el Ecuador. Gracias, Daniel. Siempre un gusto. Muy bien, ahí tienen Daniel Legarda, ex ministro de Producción. Importante el análisis. Estamos muy atentos a las decisiones que complementen este conjunto de medidas que el presidente está implementando para poder afrontar el tema del déficit fiscal. Tú continúas con más, Andy. Puedes apostar, compañero, que así será. Te agradezco por estas precisiones. Vamos a seguir en contacto en instantes.